This lecture is titled The Typology of Deliverance. Esta conferencia está titulada La tipología de la liberación. Now, the Bible is a magnificent book, Ahora, la Biblia es un libro increíble. and every page of the Bible tells the entire story of the plan of salvation. Y cada página de la Biblia cuenta la historia del plan de la salvación. The Bible is a historic book. La Biblia es un libro histórico. The Bible is a prophetic book. La Biblia es un libro profético. And the Bible is the book of salvation. Y la Biblia es un libro de salvación. There is no other book in the world that combines all of these aspects. Y no existe otro libro en todo el mundo que combina todos estos aspectos. Every single story in the Bible Cada una de las historias en la Biblia, has what the theologians call a soteriology. cada una de las historias en la Biblia tiene lo que los teólogos llaman un aspecto de soteriología, de salvación. That is dealing with salvation. Así que tratan de la salvación. Every single story has an eschatological aspect, Cada una de las historias tiene también un aspecto escatológico, which means pertaining to the events of the final climax. así que de una manera u otra da información sobre los acontecimientos que hablan del clímax final. And every single story has a typological aspect. Y cada historia en la Biblia tiene un aspecto simbólico de prototipo. And typology Y la tipología, es decir, is an enactment of a greater reality es lo que es un actuar de hablar de una realidad mayor, just like the lamb de la misma manera como un cordero. is a type of the greater reality of the Lamb of God, Jesus Christ. Es un prototipo de la más grande y verdadera realidad que es el gran cordero, es Jesucristo. And we can use typology as a magnificent tool. Así que podemos utilizar la tipología como un utensilio muy bueno. And we can verify eschatology with typology. Y así que podemos comparar las escenas del fin con los prototipos dados en otras historias. Now, there are so many prophetic interpretations out there. Así que hoy día existen tantas de estas interpretaciones proféticas. How would you know which one is the truth? ¿Y cómo vas a ver uno cuál es la verdadera? Just take the issue of the end times. Por ejemplo, piensen en el final de los tiempos. There are people looking at Jerusalem, Hay personas que hoy en día miran hacia Jerusalén, waiting for the setting up of the new temple, esperando que ahí se vaya a crear el nuevo templo, so that the secret rapture can take place and the Antichrist can start to reign. para que el rapto secreto pueda tomar lugar y el anticristo pueda empezar a reinar. And over 95% of Christianity is hooked on that interpretation. Y más del 95% del cristianismo está atorado con esa interpretación. Directly opposite to that interpretation, Pero totalmente al opuesto de esa interpretación, you have the interpretation that the final issue will be an issue of authority. hay la interpretación que dice que el asunto final será un asunto de autoridad. The Antichrist has already been identified. He won't come in the future, but the reformers did a good job of identifying him. El anticristo ya ha sido identificado, no es alguien que vendrá en el futuro, porque los reformadores ya han hecho muy buen trabajo en identificarlo. And the final clash will be a clash of authority between the Antichrist power and the Bible. Y el último choque, el gran choque final, será un choque sobre la autoridad sobre una autoridad humana y la autoridad de la Biblia, la autoridad divina. And that the commandments of God will be central in this issue. Y el asunto de los mandamientos de Dios va a ser un asunto central en este choque. Now, these two interpretations as to eschatology are diametrically opposed to one another. Así que estas dos visiones, estas dos interpretaciones en cuanto a los acontecimientos del fin tienen una oposición diamétrica, están totalmente al opuesto. And if numbers are something to go by, Y si uno puede considerar los números, well, then don't worry. Wait for a temple to be built. si uno considera, bueno, vamos a seguir con la mayoría, pues no se preocupen, sigan esperando un templo que se ha construido en Jerusalén. But if the other one is correct, Pero si la otra interpretación es correcta, then it requires a personal position. ahí
tiene uno que tomar una posición personal, You individual. cannot just watch the newspapers and have an interest in the news then, Uno no puede simplemente leer el periódico y tener un interés sobre el noticiero. but you must make a personal decision Uno tiene que tomar una decisión personal which affects your whole life. y que va a afectar toda la vida personal de uno. And you must make a decision to obey God rather than man. Y uno tiene que tomar una decisión de obedecer a Dios en vez de obedecer al hombre. There are some people who believe in salvation by works. Hay algunas personas que creen en lo que es la salvación por obras There are some people who believe in salvation by grace. y hay otros que creen en la salvación por gracia. There are so many confusing doctrines out there. Y hay tantas doctrinas que confunden a uno. How do we get a measure to help us? ¿Cómo podemos lograr tener una medida, algo que pueda medir todo esto para ayudarnos? And this is where typology comes in. Y es aquí como toda esta área del simbolismo en la Biblia, esos prototipos vienen a nuestra ayuda. Whatever exegesis we have, Cualquier tipo de exegesis que tengamos, whatever eschatology we have pertaining to the end, how we understand it, cualquier tipo de escatología, es decir, de comprensión de los eventos finales que tengamos, it has to be in harmony with the typology. todo esto tiene que estar en armonía con lo que es el entendimiento de los prototipos y símbolos en la Biblia. And biblical types Y los prototipos bíblicos can have successive antitypes, pueden tener cumplimientos sucesivos, where each one represents a type for another antitype. donde un cumplimiento se vierte en un símbolo más para otro cumplimiento futuro. But every time, Pero cada vez the one may not negate the other. el que viene después no puede denegar o negar el que vino anteriormente. Now that sounds complicated. Let's make it simple. Ahora, todo esto parece ser complicado, pero hagámoslo simple. Let's have a look at some biblical typologies as they pertain to eschatology. Veamos algunos de los símbolos bíblicos y qué nos dicen acerca del final de los tiempos. Let's go to Genesis chapter 12. Ahora leamos en Génesis capítulo 12. Now the Lord God said unto Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house into a land that I will show thee. Ahora Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. And Abraham took Sarai his wife, Y tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, and Lot his brother's son, y a Lot, hijo de su hermano, and all their substance, y todos los bienes que habían ganado, and off they went to Haran y se fueron a Harán and to the land of Canaan. y a la tierra de Canaán. Now, this must have been very traumatic, Ahora, esta salida tiene que haber sido bastante traumática and it serves as a typological story. y sirve como una historia simbólica. Now, remember, we have to find soteriology, Así que acuérdense que tenemos que encontrar aspectos de la salvación en esta historia, which is salvation. la soteriología, como dijimos antes. So we must find Christ in these stories. Así que tenemos que encontrar aspectos de una revelación de Cristo en esas historias. We find typology, Y encontramos a símbolos, a tipología, and we find y eschatology. encontramos también lo que es escatología, a aspectos que nos ayudan a entender el final de los tiempos. Now, where did Abraham live? He lived in the land of Ur. Ahora, ¿a dónde vivía Abraham? Abraham vivía en la tierra de Ur. This was a magnificent culture. Ahora, esta era una cultura increíble. Here from the British Museum, Aquí vemos del museo en Londres, el British Museum. we can see the jewelry that the women of Ur wore. Aquí pueden ver la joyería, las joyas que las mujeres de Ur tenían. Magnificent. Increíble. We have nothing like it today. Hoy día no tenemos nada parecido. Scarcely a king or queen is dressed like this. Casi ni un rey ni una reina casi se visten así. Abraham had all the comforts of home, Abraham tenía toda una casa con todas las comodidades and is told to take his camel and off he should go to a land he doesn't even know. y se le dice de montar a su camello y de irse a un lugar, a un país que él no conoce. And so each one of us Y de la misma manera cada uno de nosotros is called out of his comfort zone, se lo llama del lugar donde tiene todas sus comodidades and we go into a wilderness experience with God. y entramos en una experiencia de, entre comillas, desierto junto a Dios. But we have to say yes. Pero ahí tenemos que escoger y decir que sí. Well, the Bible tells us Abraham passed through into the land of Sichem,
Y dice la Biblia, capítulo 12, 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. And there the Canaanite was in the land. Y ahí había el cananeo que vivía en la tierra. And there he builded an altar unto the Lord. Y ahí dice la Biblia, edificó él un altar a Jehová. Now what do we have there? Así que tenemos aquí. What does the altar stand for? ¿Y qué representa el altar? The altar is for a sacrifice. El altar representa un sacrificio. And the sacrifice represents Christ. Y el sacrificio representa a Cristo. So by building the altar, he preaches the gospel. Así que construyendo un altar, él predica el evangelio. And the altar was normally constructed from 12 unhewn stones. Y el altar normalmente era construido con 12 piedras que no habían sido cinceladas. Fascinating. Eso es fascinante. When the temple was built, Ahora, cuando el templo fue construido, the stones were hewn in a quarry. ahora las piedras fueron cortadas ahí donde se las sacaban. And once they were squared and fitted, Y cuando fueron cortadas bien, they were built into the temple without a hammer or a chisel. fueron llevadas al lugar del templo y puestas en el templo sin que se las tuviera que ajustar. So the temple was built from hewn stones. Así que el templo fue construido de piedras cortadas, The altar was built from unhewn stones. pero el altar fue construido con piedras que no habían sido cortadas o cinceladas. Now the Bible says that you are the temple of the living God. Ahora, la Biblia dice que tú eres el templo del Dios viviente. So if we are in Christ and we hear this call, come out, Así que si somos en Cristo, escuchamos este llamado de salte. we go into the Lord's quarry. Así que ingresamos a lo que es el área donde el Señor empieza a cortar, así como se cortaban las rocas para el templo. And here we are hewn Y ahí se nos corta bien, se nos prepara. and squared. Y ha hechos bien cuadrados. And our characters are shaped in a process called Y sanctification. nuestros caracteres toman otra forma en un proceso que se llama santificación. And that painful experience will end when we are built into the temple of God. Y esa experiencia dolorosa ya se acabará cuando nosotros venimos construidos en el templo de Dios. But the stones of the altar were unhewn. Pero las piedras del altar no habían tenido que ser cortadas. No hammer was allowed to touch them. Ni un martillo las podía tocar. No chisel came near them. Ningún cincel se podía acercar. Why? Because it represents Christ. ¿Por qué? Porque representan a Jesucristo. And his character is perfect. Y su carácter es perfecto. It needs no hewing or squaring. No necesita ser arreglado y ajustado. So there's a nice typology right there. He's building an altar. Así que aquí hay una simbología muy interesante y Abraham lo vemos construir un altar. Preaching the plan of salvation, soteriology. Está predicando el plan de la salvación, la soteriología. And the Lord appeared unto him. Y el Señor le apareció. And then he went down to Bethel, Y de allí pasó a un monte al oriente de Bet-El, which means house of God. que significa en hebreo la casa de Dios. And what did he do? He built an altar unto the Lord. ¿Y qué hizo aquí? Edificó en ese lugar un altar a Jehová. And the nations around are looking at this. Y las naciones alrededor de Abraham lo están mirando. He's preaching the gospel Y in él type. está predicando el evangelio con símbolos. And he called upon the name of the Lord. Y acá dice el texto, e invocó el nombre de Jehová. So here is Abraham. He's representing his religion. Aquí vemos a Abraham. Abraham está representando a su religión. And he follows in obedience to the voice of God. Y él sigue obedeciendo a la voz de Dios. Well, in Genesis 12, 9 to 10, Bueno, en Génesis 12, de 9 a 10, we read that Abraham went further and further south. dice que Abraham después partió de allí y se avanzó poco a poco hacia el sur, hacia el Negev. And there was famine in the land. Y después, entonces hubo hambre en la tierra. And so he went down to Egypt. Y después descendió Abraham a Egipto. Nowhere do we read that God said, go down to Egypt. Pero en ningún lado leemos que Dios le dijo a él que se fuera a Egipto. So it's quite a long road here from Ur all the way down through Canaan into Egypt. Así que es un larguísimo camino, imagínese desde Ur y después pasando por Canaán y después bajando hasta Egipto. Maybe he ran out of stocks. A lo mejor ya no tenía recursos. Maybe his wife said, you know, Lovey, we've got no food in the house.
A lo mejor su esposa le dijo, hombre, pero ya no tenemos comida en la casa. I need a supermarket and I need it right now. Yo necesito un supermercado y lo necesito ahora. So off he goes to Egypt. Así que, empieza a ir a Egipto. Don't we all do that? ¿Y no es que nosotros hacemos eso también? Isn't that call of Egypt still there even if we come out of the world and follow God? ¿No es acaso el llamado de Egipto aún presente en nuestras cabezas, a pesar de que hayamos aceptado el llamado de Dios y hemos salido de todo eso? And here we read the story in Genesis chapter 12, 11. Y en Génesis 12:11 sigue el relato. Let me summarize it for you. Y permítame que les dé un resumen. They come to Egypt. Llegan a Egipto. Abraham is apprehensive. Pues Abraham tiene miedo And he says to his wife, y dice a su esposa, you know, lovey, they don't know us down here. We're in trouble down here. mira, aquí nosotros no nos conocen y vamos a tener problemas acá. He's not going to build an altar, you will see. No va a construir un altar ahí, ven. He's hiding Él se está escondiendo. his true identity. Está escondiendo su verdadera identidad. Don't we as Christians do that too? ¿No es que nosotros como cristianos hacemos eso también? You come into some fancy company, Uno ingresa a lo mejor a trabajar en una empresa muy elegante and all of a sudden you're sitting there amongst all these brilliant professors of atheism and evolution, for example. y no sé, bueno, en mi caso, de repente uno está sentado ahí con muchos profesores que hablan sobre la evolución, etcétera, etcétera. And you hide within yourself and you don't build an altar for sure. Y uno se esconde en sí mismo y de seguro no construye un altar a Dios. So he says to Sarah, his wife, Así que Abraham dice a Sara, su esposa. you know, you are so stunningly beautiful. Abraham le dijo, mira, tú eres una mujer tan hermosa. And when the Egyptians see you, they're going to kill me. Y cuando los egipcios te van a ver a ti, me van a matar. So please say you are my sister. Y por favor, di que tú eres mi hermana. Is he lying? ¿Está mintiendo? No, he's not lying, but he's bending the truth. Bueno, no está mintiendo, pero como que está doblando la verdad. You see, she was his half sister. Bueno, ven, ella sí era su media hermana. Well, they get to Egypt. Así que llegan a Egipto. The Egyptians see Sarai. Así que los egipcios ven a Sarai. That's before she became Sarah. Eso es antes de que se le cambiara el nombre a Sara. And their eyes went. Y sus ojos, bueno, se le hicieron grandes. And they said, Pharaoh, have you seen this woman from Ur? Y dijeron a Faraón, Faraón, ¿has visto esta mujer que viene de Ur? Man, she's stunning. Dice, es maravillosa. And Pharaoh says, bring her to my harem. Y el Faraón dice, llévenla a mi harem. Now, who's at fault here? Bueno, ¿quién tuvo aquí la falla? Abraham or Pharaoh? ¿Abraham o el Faraón? I think it's Abraham who's at fault. Yo creo que Abraham tuvo la culpa. And his wife, she's playing the game. Y su esposa, porque los dos están haciendo la misma actuación. They're both at fault. Los dos tienen la culpa. I can just imagine Abraham sitting there and saying, oh Lord, what am I going to do now? Me puedo imaginar que Abraham está ahí sentado y dice, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? And what happens? ¿Y qué pasa? Pray and say you are my sister. Por favor, dile que eres tú mi hermana. And they took her to Pharaoh's house. Así que la llevaron a la casa de Faraón. And then he entreated Abraham well for her sake. Y así que la trató bien a causa de Abraham. So Pharaoh spoils Abraham. Así que el Faraón le da todo a Abraham. All of a sudden he has a 4x4, the latest camel. Así que ya de repente tiene la moto más nueva, ¿no? El mejor camello. I think he had a couple of mercs, a couple of donkeys there as well. Yo creo que tenía también un par de burros también ahí, muchos más animales que se les da. And he had she-asses and camels. Y se les da camellos y asnas. And manservants and maidservants. Y criadas y siervos. And then the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abraham's wife. Y dice después la Biblia que Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai y mujer de Abraham. Isn't this fascinating? Ahora, ¿no es esto fascinante? Abraham is the one who messes up. Ahora, Abraham es el que tiene la culpa, hace el error. And Pharaoh gets the plagues. Y es faraón que viene herido. What does that tell you about God? ¿Qué nos dice esto sobre Dios? Abraham has a heart to follow God.
Abraham tiene un corazón que quiere servir a Dios. He slips on a banana peel in a moment of weakness. Pero en un momento de debilidad falla. His heart is broken. Su corazón está roto. He gets all of these riches and he doesn't care two hoots about them. He just wants his wife. Y recibe todas estas riquezas, pero no le importa nada esa riqueza. Él quiere su mujer de regreso. And God hits Pharaoh. Y Dios hiere a Faraón. So in the plan of salvation, we are sinners. Así que en el plan de la salvación nosotros somos pecadores. There's nothing good in us. No hay nada de bueno en nosotros. And we don't get treated by God like we deserve. Y Dios no nos trata a nosotros como nos mereceríamos. But Pharaoh is an antagonist to God. Pero el faraón se pone en oposición a He Dios. doesn't know God. He doesn't acknowledge God. Él no conoce y no reconoce a Dios. So he receives the plagues. Así que él recibe las plagas. Now what happens? ¿Y después qué ocurre? Pharaoh says to him, "Why didn't you tell me it was your wife?" Y Faraón le dice, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? And he gives her back to him. Y se la regresa. And he sends him off with great riches. Y lo envía a su casa con grandes riquezas. Let's just analyze this story. Ahora analicemos esta historia un momento. It's the whole plan of salvation plus the eschatology. Es todo el plan de la salvación hasta los finales de los tiempos, la escatología. We are called out of our comfort zone. Se nos llama de nuestra situación con nuestras comodidades. We're taken to our desert experience. Se nos lleva a nuestra experiencia del desierto con Dios. We fall and we slip and we are weak. Caemos y tenemos problemas, somos débiles. God does not treat us as we deserve. Y Dios no nos trata como mereceríamos. Plagues fall upon the transgressor. Y las plagas caen sobre el transgresor. And we are delivered with great riches. Y se nos libra con grandes riquezas. We'll walk on streets of gold. Y caminaremos sobre calles de oro. Now, please note. Ahora, desen cuenta bien. What was the issue why Pharaoh was plagued? Ahora, ¿cuál era el asunto por el cual Faraón tuvo problemas? He was plagued because of transgression of the seventh commandment. Ahora, él recibió las plagas a causa de la transgresión del séptimo mandamiento. So one of the issues in this typology is the commandments of God, specifically the seventh commandment. Así que uno de los asuntos en esta simbología son los mandamientos de Dios y en este caso específicamente el séptimo mandamiento. Now, you know, sometimes we say to ourselves, ¿Saben ustedes? De vez en cuando decimos a nosotros mismos, Lord, if you will help me out of the mess that I've created, Señor, si me vas a ayudar en todo este desastre que yo he hecho a mí mismo, or if you will help me overcome this weakness, o si me vas a ayudar a vencer sobre esta debilidad que tengo, I'll never do it again, Lord. ya no I'll lo never vuelvo a do it hacer, again. ya no lo vuelvo a hacer. And then a couple of weeks later, what happens to us? Y después de un par de semanas, ¿qué nos sucede? We do exactly the same thing. Hacemos exactamente lo mismo. And we say, oh Lord, look what I've done. Y decimos, oh Señor, mira qué he hecho. Well, let's see whether that happened to Pharaoh, Y vamos- whether that happened to Abraham. Y vamos a ver si esto ocurrió con Abraham. Let's first get some details about this Pharaoh. Ahora miremos algunos detalles sobre este faraón. If you take the chronology of Abraham, Ahora, si uno considera la cronología de Abraham, then the time when he was down there in Egypt, the Pharaoh was Senusret III. ahora el tiempo cuando él se encontraba en Egipto era Senusret el tercero. He was the fifth king of the 12th dynasty. Fue el quinto rey de la dinastía número 12 egipcia. Now he had a co-regent, his son, Ahora él tenía a su hijo como co-regente and that was Amenemhet III. y ese era Amenemhet el tercero. So we had a regent and we had a co-regent. Así que había un rey y había una persona que estaba junto al rey. And Senusret was his name, and it means man of the goddess Vosret. Y tenía también el nombre Senusret, que significaba el hombre de la diosa Vosret. So in other words, there's an aspect of goddess worship here. Así que aquí hay un aspecto de adoración a una diosa. There's a regent, there's a co-regent. Hay un rey y hay un hijo del rey que está también reinando. And this is what the Pharaoh looked like. Y es así como se veía el faraón. And there's his kadush, his Yeah. signature. Y ahí ven su firma. And here is a statue of his son, Amenemhet.
Y ahí ven la estatua de su hijo, Amenemhet. And here he says that this son, anybody who enlarges his territory, is his heritage. Y dice que para su hijo, todo lo que él van a expandir de su territorio va a ser la herencia de ese hijo. And another interesting little fact, Y otro hecho interesante, Senusret III was later deified as a god. y Senusret el tercero más tarde fue deificado como Dios. Now remember all of these issues as we go through the various stories. Ahora acuérdense de esos asuntos mientras avanzamos en estas historias. Now let's jump to Genesis chapter 20. Bueno, Génesis capítulo 20. Abraham is coming through another country. Ahora Abraham está pasando por otro lugar. Same problem. Mismo problema. The king is Abimelech. El rey se llama Abimelech. He takes one look at Sarah and he says, woo, woo. Y mira de una vez a Sara y dice, wow. And what happens? ¿Y qué ocurre? Abraham again says, it's my sister. Abraham de repente dice, no, es mi hermana. He's scared of his life, Tiene miedo por su vida and off he goes. y se va otra vez. You know, even Peter denied Christ 3 times, although he said, I'll never deny you, Lord. Saben también, Pedro negó a Cristo 3 veces, a pesar de haber dicho, yo nunca, nunca te voy a negar. And so Abraham is no better than Peter, Así que Abraham no era mejor que Pedro, and he's no better or worse than any one of us. y no es ni mejor ni peor que cada uno de nosotros. Same story. Misma historia. He gets male and female servants and oxen and donkeys and sheep and the whole katuti. Así que recibe ovejas y vacas y siervos y siervas y todo esto. And plague Abimelech. Y hay plagas que llegan al rey Abimelech. And the result is exactly the same as with Pharaoh. Y el resultado es exactamente el mismo que con Faraón. We do not get treated like we deserve, A nosotros no se nos trata como mereceríamos, because grace is paramount. porque la gracia es lo sumo en el carácter de Dios. Now again, in this story, the issue that brings the plagues is the transgression or the potential transgression of the 7th commandment. Ahora, aquí lo que lleva las plagas es la transgresión o la potencial transgresión del 7º mandamiento. And in spite of it all, the Bible says in Genesis 26 verse 5, Y a pesar de todo, la Biblia nos dice en Génesis 26:5 that Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. dice sobre Dios sobre Abraham, dice que él oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. And Paul says, in me lives no good thing. Y Pablo dice, en mí no existe buena cosa. And that which I want to do, I'm just sometimes too weak to do it. Y lo que quiero hacer, algunas veces soy demasiado débil para hacerlo. And that's why we're in that quarry of pain. Y es por eso que nos encontramos ahí, en ese lugar donde preparan las piedras Where we can learn obedience by trial. y donde podemos aprender la obediencia con pruebas. But God does not give up on us. Pero Dios no renuncia a nosotros. Romans says Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. Romanos 4:3 dice que creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. And if you have this faith that Abraham had, then you are children of Abraham. Y saber, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham, dice Gálatas 3:7. Isn't this incredible? ¿No es esto increíble? All right. Muy bien. 2 little stories. 2 pequeñas historias. They serve as a type for the entire plan of salvation. Y sirven como símbolo de todo el plan de la salvación. One more little aspect of that typology. Un aspecto más de esta tipología. Abraham is also a type of Christ. Abraham es también un símbolo de Cristo. He's the obedient one. Es el que es obediente. His wife is stunningly beautiful. Su esposa es increíblemente bella. And she doesn't get ugly when she's old. Y no se convierte en fea cuando se pone más vieja. She is a representation of the bride of Christ. Y es una representante de lo que es la esposa de Cristo. And Christ's bride sometimes gets captured by the world. Y de vez en cuando la esposa de Cristo viene capturada por el mundo. But Christ never leaves his bride. Pero Cristo nunca deja a su esposa. Nice little typology. Bueno, una simbología muy bella. Let's jump to an antitype
Y bueno, ahora veamos lo que es un símbolo pero contrario. Remember, an antitype is always greater than the type. Bueno, o mejor dicho, a un cumplimiento de otro símbolo, así que acuérdense que el cumplimiento de un prototipo es siempre más grande que el prototipo inicial. But it may not contradict the type. Y bueno, ese cumplimiento no puede contradecir el prototipo inicial. The next Pharaoh, Thutmoses III. Así que el próximo faraón, Tutmose el tercero. That's the next Pharaoh in our story. Bueno, este es el próximo faraón en nuestra historia, no el próximo And faraón we directo. jump into the future to the time of Moses. Así que ahora pasamos en el futuro hasta el tiempo de Moisés. And here's another Pharaoh who says, "Who is the Lord that I should obey his voice?" Así que aquí hay otro faraón que dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga o obedezca su voz? Thutmoses III is the mightiest Pharaoh in the history of Egypt. Tutmoses el tercero es el faraón más potente en la historia de todo Egipto. And he's the Pharaoh of the Exodus. Y es el faraón del Éxodo. He also had a co-regent, Y él también tenía a un hijo que estaba reinando con él, Amenhotep II. Amenhotep el segundo. And here I'm standing at the statue of Amenhotep II. Y ahí me ven a mí cerca de la estatua de Amenhotep el segundo. And there's a little plaque which reads, Y hay una plaqueta que dice, "All is well in my kingdom, all is at rest." todo está bien en mi reino, todo está en su quietud. But the Egyptians had a way of covering their disasters. Pero los egipcios en sus descripciones tenían maneras de encubrir sus desastres. Nothing was well in his kingdom, everything was a total disaster. Nada estaba bien en su reino y todo estaba en un desastre. You see, he was in Syro-Palestine when the Jews were taken out of Egypt. Él se encontraba en la parte de Palestina y Siria cuando los judíos fueron sacados de Egipto. And when he came back to Egypt, Y cuando él regresó a Egipto, there his father was dead, su padre estaba muerto the army that had remained behind was dead, y todo el ejército que se había quedado atrás estaba muerto. his firstborn as well as all the other firstborn were dead. Su primogénito, como todos los otros primogénitos, habían muerto. He had a fit of rage. Pues él se enojó muchísimo. He went through his country like a hurricane. Y él pasó por todo su país como un huracán. And he slaughtered people left, right, and center. Y él mató a personas de todos los lados. And he hung their heads on his ship as he sailed down the Nile. Y él puso las cabezas de esas personas en su barco mientras navegaba el Nilo. He was angry at the people for not preventing something. Él estaba muy enojado porque el pueblo no había ayudado en prevenir algo. So there was a regent and there was a co-regent. Así que había alguien que reinaba y había también un hijo que reinaba con él. This is the tomb of Thutmoses III. Esta es la tumba de Tutmoses el tercero. And in this tomb you have this picture of the priest of Re-Herakti, the sun god. Y ahí tienen esa foto de Re-Herakti, en esa tumba, el dios sol, As he throws his staff and it turns into a serpent. mientras lanza su vara y se convierte en serpiente. Isn't that incredible? Isn't that the story we read in the Bible? ¿No es increíble? ¿No es esa la historia que leemos en la Biblia? This Pharaoh is very fascinating. Ahora, este faraón es muy fascinante. He's not only a temporal king, Él no es solamente un rey temporal, he's also an ecclesiastical king. es también un rey eclesiástico. He was raised in the monasteries, Él fue crecido en los monasterios and to him is ascribed the writing of the Umdayat, the Book of the Dead. y a él se lo indica como el autor o el que dijo que se escribiera el libro de los muertos, Which is basically the Egyptian Bible que esencialmente es la Biblia egipcia, de la religión egipcia, and serves as the basis of occultism to this very day. y sirve como la base del ocultismo hasta la fecha. This is the tomb of Amenhotep II or Amenhotep II, which is his son. Aquí ven la tumba de Amenofis o Amenhotep el segundo, que era el hijo. Now what is interesting about Thutmoses' tomb Ahora, lo que es interesante sobre la tumba de Tutmoses is that they found a mummy in it. es que encontraron una mumia, But when they analyzed the mummy, pero cuando analizaron la mumia, it was the mummy of a 20-year-old. era la mumia de una persona de 20 años. And Thutmoses must have been as old as Moses, so he must have been about 80 years old. Y Tutmoses tiene que haber estado tan viejo como Moisés, así que como unos 80 años. So isn't it fascinating that they put a fake mummy into that tomb? ¿No es fascinante que ellos pusieron una mumia falsa en esa tumba? I think they couldn't find the real one. He was lost somewhere in the Red Sea.
Creo que no pudieron encontrar el verdadero porque estaba perdido en algún lado en el Mar Rojo. Now, in the tomb of Amenhotep II, or Amenophis, his other name, Así que en la tumba de Amenhotep II, o Amenophis es otro we have nombre, again a goddess. tenemos otra vez una diosa. This is Isis giving him life. Esa es Isis, que le está dando vida. And you have the inscriptions of the Book of the Dead. Y uno encuentra las inscripciones del libro de los muertos. This is the entire story of what happens to anyone that dies. Esta es la historia completa de lo que sucede cuando una persona muere. Well, so this is a Bible. Así que esta es una Biblia. So we have a religio-political leader Así que tenemos un líder político religioso, who has his own authoritative word así que tiene su palabra de autoridad, el libro de los muertos, that he himself wrote and modified. que él mismo ha escrito y modificado. And of course, there has the pantheon of gods, Y- Isis, Osiris, Isis, and all of them, Horus. Y que existe el panteón de los dioses, Isis, Osiris, etc. Now, in Egyptology, when you die, the god Anubis is the god of mummification. Así que en la egiptología, cuando uno muere, es el dios Anubis es el dios que trabaja en la mumificación. And he brings you into the afterlife. Y él te lleva en lo que es la vida después de la muerte. Now, here's another fascinating insight. Aquí otro punto interesante. Thutmoses favored the god Re-Herakti, Ahora, Tutmosis está en favor del dios Re-Harakti, the sun god. el dios Sol. Now, in the Egyptian pantheon, the chief god was the god Amun. Ahora, en el panteón egipcio, el dios principal era el dios Amun, But Thutmoses took Re-Herakti and raised him to the head of the Egyptian pantheon. pero Tutmosis tomó el dios Re-Harakti y lo hizo la cabeza del panteón egipcio. And this is the symbol of the sun god. Y aquí ven el símbolo del dios Sol. Here's the relief of Thutmoses dedicating a temple to Re-Herakti. Y aquí ven a Tutmosis que está un relieve de donde Tutmosis dedica un templo al dios Re-Harakti. Now, the deities normally were depicted with two obelisks. Ahora, las deidades normalmente se las ilustraba con dos obeliscos, But Thutmoses had only one obelisk fashioned and created pero Tutmosis tuvo solamente un obelisco que se creó, solamente uno, to stand for this chief god, Re-Herakti. y que simbolizaba este dios principal, Re-Harakti. But he died before he could erect it. Pero él murió antes de que se pusiera a poner de pie este obelisco. Another point to remember is that Thutmoses III was later worshipped and deified as an incarnation of Re-Herakti. Y Tutmosis, el tercero después, fue adorado y deificado como la encarnación del dios Re-Harakti. So we have a religio-political leader. Así que tenemos un líder político, He has a co-regent. tiene un corregente, una persona que gobierna con él, He has his own word, y tiene su propio libro sagrado, and he's worshipped as a god. y viene adorado como Dios. Now, let's look at the confrontation between this Pharaoh and the children of Israel. Ahora veamos esta confrontación entre este faraón y los hijos de Israel. And Moses and Aaron, we read in Exodus chapter 5, Éxodos capítulo 5, went and told Pharaoh, "Thus says the Lord God of Israel." Moisés y Aarón entraron en la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, Let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. And Pharaoh said, Who is the Lord, Pero el faraón respondió, ¿quién es Jehová? that I should obey his voice, Para que yo oiga y obedezca su voz to let Israel go? y deje ir a Israel. I know not the Lord, neither will I let Israel go. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. So here we have a confrontation between a religio-political leader and the God of the Bible. Así que aquí tenemos un enfrentamiento entre un líder que es político religioso y el Dios de la Biblia. And now listen to this. Y ahora escuchen bien a esto. And the king of Egypt said unto them, Wherefore do you, Moses and Aaron, let the people from their works? Y versículo 4, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? Get ye to your burdens. Volved a vuestras tareas, a vuestro trabajo.
And Pharaoh said, Behold, the people of the land now are many, and ye make them rest. Y acá dijo también el faraón, ahora que el pueblo de la tierra es numeroso, vosotros queréis apartarlo de sus tareas. From their burdens. Apartarlo de sus tareas. So what happened here? Ahora, ¿qué sucedió acá? The word rest there in the Hebrew is Shabbat. Ahora, la palabra para reposar o apartar de su tarea en hebreo es el verbo Shabbat. So Pharaoh says, Así que el faraón, en otras palabras, dice, You, Moses, tú, Moisés, you make the people keep the Sabbath. tú permites que el pueblo guarde el sábado. I will now make a law which says you will not keep the Sabbath, you will get to your burdens, you will work. Y yo ahora voy a hacer una ley que te va a decir que tú no vas a guardar el sábado, ustedes van a tener que trabajar. Here's a problem. Aquí hay un problema. We have a confrontation over the law of God. Tenemos un enfrentamiento sobre lo que es la ley de Dios. Is that in harmony with the story of Abraham? ¿Se encuentra esto en armonía con la historia de Abraham? Yes. Sí. We're just dealing with more information. We're dealing with another commandment. Now it's the Sabbath commandment. Bueno, aquí estamos hablando de más información. Estamos ahora tratando sobre el mandamiento del sábado. And Pharaoh is making an anti-Sabbath law. Y el faraón quiere hacer una ley de antisábado, en contra del sábado. Now what will God do when Pharaoh makes an anti-Sabbath law? Ahora, ¿qué hará Dios cuando el faraón hace una ley en contra del sábado? There's the word Shabbat. It means keep or observe the Sabbath, Aquí el verbo Shabbat, que significa guardar o observar el sábado, according to the concordance. según la concordancia. Well, the God's answer is plagues. Así que la respuesta de Dios son plagas. So 10 plagues fall. 10 plagas caen. Blood, frogs, lice, flies, cattle. Así que hay sangre y ranas y después piojos, sarpullido con úlceras y después granizo y después ganado. Boils, hail, locusts, darkness, and the firstborn. Bueno, ahí hay las úlceras y después el granizo, disculpen, y después las langostas y la oscuridad y después el primogénito. In our eschatology, En nuestra escatología, this could be a precursor to the final plagues. esto podría ser un precursor a la explicación de las últimas plagas. And we find that the blood, boils, hail, and darkness Y encontramos que la sangre y lo que son las úlceras y también el granizo y la oscuridad are to be found in these plagues and in the final 7 plagues. se encuentran en las plagas de Egipto, pero también vienen mencionadas en las últimas plagas en Apocalipsis 16. Plus, of course, 3 of these plagues hit both the Israelites and the Egyptians. Y es verdad que 3 de estas plagas cubrieron también los israelitas y los egipcios, But the last 7, only the Egyptians. pero las últimas 7 fueron solamente para los egipcios. So in the end of time, there are only 7, so they will hit only the antitypical Egyptians. Así que al final de los tiempos hay solamente 7 plagas, así que me imagino que afectarán solamente lo que son el mismo grupo de personas que vienen simbolizados en esta historia de los egipcios. So we have a typology. Así que tenemos una tipología. And the typology has an eschatology. Y la tipología tiene también una repercusión sobre los acontecimientos del fin. And remember, our eschatology must always be in harmony with the typology. Y acuérdense que lo que nosotros estudiamos para el tiempo del fin tiene que ser en armonía también con los símbolos que aprendemos alrededor de la Biblia. And so God delivers his people. Así que Dios libra a su pueblo. Question, were the Israelites perfect, beautiful, behaving people? Pregunta, ¿eran los israelitas personas maravillosas y que se portaban de la manera más mejor? No. No. The Bible says they were pathetic. La Biblia dice que eran miserables. So if we go to our eschatology, what will God's people be like at the end of time? Así que si vamos al final del tiempo, ¿cómo será el pueblo de Dios durante este final del tiempo? I have a feeling they'll be pathetic. Yo tengo la impresión que van a ser un poco miserables. Well, in any case, the Lord still brought them out with all the riches of the Egyptians. Again, you have this deliverance with great joy and great riches. Así que Dios, como quiera, los sacó de Egipto con gran riqueza y con gran gozo. Así que hay esta liberación con gran gozo que ocurre. So it's a type of the salvation in Christ. Así que esto es un símbolo de lo que es la salvación en Jesucristo.
And Psalms 105 says he brought forth his people with joy and he's chosen with gladness. Y dice Salmos 105:43, sacó a su pueblo con gozo y con júbilo a sus escogidos. He gave them the lands of the heathen, Les dio las tierras de las naciones that they might observe the statutes and keep his laws. Praise ye the Lord. para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Aleluya. So there were the issues again. We had a Pharaoh, Así que los asuntos otra vez, teníamos un faraón, a religio-political leader. un líder religioso y político, He had a co-regent. teníamos otra persona que reinaba con él, su hijo, He stood on his own word. y él utilizaba su propia palabra sagrada, He was deified. había sido deificado, He put himself against God's law, y él se había puesto en contra de la ley de Dios, specifically the Sabbath law. específicamente la ley del sábado, He made an anti-Sabbath law, y él hizo una ley que era en contra de ese sábado, and God hit him with the plagues, y Dios le mandó las plagas, and God's people were delivered. y el pueblo de Dios fue liberado. So the eschatology that we will have at the end of time must be in harmony with this typology. Así que la simbología que encontramos aquí en este comienzo y lo que va a ocurrir al final de los tiempos tienen que estar en armonía. So now the people of God are wandering Ahora el pueblo de Dios ingresa al desierto, through the desert, por el desierto. and God said to Moses, Y Dios le dijo a Moisés, Exodus 16:4, Éxodo 16:4, I will rain down bread from heaven. mira, yo os haré llover pan del cielo. Well, I'll tell you the story. Bueno, déjeme contar la historia. This manna will fall every day, Así que este maná va a caer cada día and you must go and gather it every day. y cada día tienen que salir para recoger el maná. But Pero it'll only last one day. este maná va a poder solamente existir o durar solo un día. If you want to gather for 2 days, Si uno quiere recoger para tener para 2 días, you'll find that it'll go rotten, encontrarán que se va a podrir and the worms will get in it. y todos los gusanos van a estar adentro. But every Friday, Pero cada viernes twice as much manna falls, el doble del maná cae and it doesn't go rotten. y no se marchita, no se pudre. And it keeps right across the Sabbath day. Y así se conserva por todo el día del sábado. And on the entire walk through those 40 years in the desert, Y por esos 40 años en el desierto, the manna falls in this way. el maná sigue cayendo de esa manera. Now, what is the typology? Ahora aquí, ¿cuál es la simbología? The manna is the bread of heaven. Ahora, el maná es el pan del cielo. We have to internalize Christ every single day. Nosotros tenemos que tener una experiencia con Cristo cada día. I cannot eat twice as much of Christ one day and think it will last me for a couple of days. Y no puedo yo comer el doble de Cristo en un día y pensar que me va a durar varios días. I need a daily walk with Him. Yo necesito caminar diariamente con Él. On the preparation day, I prepare for this great occasion of my arrangement with Him for the Sabbath. Y durante el día de la preparación yo me preparo por esa gran ocasión de encontrarme con Él en el día sábado. And that makes up the cycle of my week. Y ese es el ciclo de mi semana. Now, here's another piece of interesting information. Ahora aquí otra información interesante. The Bible says La Biblia dice about Jesus Christ sobre Jesucristo that God will not see His Holy One have corruption. que Él, hablando de Jesucristo, de su resurrección, que no permitiría ver a su santo entrar en corrupción. That means there will be no rotting of His corpse when He lies in the grave. Y eso significaría, estaban hablando del hecho de que su cuerpo, su cadáver, digamos, no marchitaría, no se pudriría cuando Él estuviera en la tumba. So this manna fell every single day, Así que este maná cayó cada día, and the manna stands for the body of Christ, y el maná representa el cuerpo de Cristo, the bread from heaven. el pan que vino desde el cielo. And on that Friday when He died, Y en ese viernes, cuando Él murió, the manna did not see corruption, so Christ did not see corruption until His resurrection. el maná no vio ninguna corrupción, no se pudrió, y Cristo tampoco pasó por esa putrefacción, y después Él llegó hasta el domingo y ahí vino la resurrección. Now there are some people out there in the world Bueno, hay algunas personas que opinan
who want to say that Christ was crucified on a Wednesday que quieren decir que Cristo fue crucificado en un día miércoles, because they want the literal 3 days and 3 nights of Jonah. porque quieren que se aplique ese dicho de 3 noches y 3 días, así como Jonás estuvo en el pez. But the Jews used inclusive reckoning. Pero uno tiene que saber que los judíos utilizaban esa manera de contar inclusiva. That means any portion of a day counted as a full day. Eso significa que cada porción del día que estaba afectada contaba como si fuera un día completo. So that means if he died before sunset on a Es Friday, decir, que si Jesucristo murió antes de la puesta del sol el viernes, that would be day 1. ese, porque había un pedazo de viernes, sería el día número 1. The Sabbath would be day 2. Y el sábado sería número 2. And if he rose after the Sabbath, Y si después, y él resucitó después del sábado, that would be day 3. ese sería el día 3. Now, which one of those two theologies is right? Ahora, ¿cuál de estas teologías es correcta? You see now how here typology can help us. Ahora, aquí ven ustedes como la simbología que encontramos en el Antiguo Testamento nos puede ayudar. If Christ was crucified on a Wednesday Si Jesucristo hubiese sido crucificado en un miércoles and saw no corruption in the grave until his resurrection on the Sunday, y no hubiese tenido ninguna corrupción en la tumba hasta su resurrección el domingo, then the manna should have only fallen unto Wednesday. así que el maná hubiese tenido que caer solamente hasta el miércoles. But it didn't, it fell unto Friday. Pero no fue así, el maná seguía cayendo hasta el viernes. And it's only on the Sabbath that it didn't see corruption. Y es solamente en el día sábado que el maná no se podría. But I digress. Bueno, pero aquí estamos, digamos, hablando de estos detalles. 6 days you are to gather it, but on the 7th day, the Sabbath, there will not be any. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, que es el sábado, nada se hallará, dice el texto. So the children of Israel were trained to keep the Sabbath. Así que a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, se los entrenó para que guardaran el sábado. It was to become a habit with them. Así que para ellos tenía que convertirse en una costumbre. And so the Sabbath must become a habit with us. Y así que el sábado para nosotros también se tiene que convertir en una costumbre. But there will be an antitypical Pharaoh who says, "Who is the Lord that I should obey his voice?" Pero va a haber, así como lo hubo en la antigüedad, un faraón que dice, ¿quién es Jehová que yo obedezca su voz? Así va a suceder también en el final de los tiempos. And according to the typology, he might make a law which says you will not keep it. Según la simbología que encontramos en este relato del Antiguo Testamento, él podría hacer una ley que dice también, oh, yo voy a hacer así que ustedes no guarden ese día. Well, let's wait and see. Bueno, esperemos y veamos. Here it says, bear in mind that the Lord has given you the Sabbath. That's why on the 6th day he gives you bread for 2 days. Y aquí nos dice Éxodo 16, 29, mirad que Jehová os dio el sábado y por eso en el sexto día os dan pan por 2 días, os da pan por 2 días. 6 days you shall gather it, but on the 7th there will be none. Éxodo 16, 26, 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, que es el sábado, nada se hallará. Well, that gives another typology which we will file in our minds as typology number 3. Bueno, eso nos da otra simbología que nosotros vamos a recordar como la tercera simbología de la cual hablamos en esta conferencia.